La Voz de América presenta. Gobierno Trump enfrenta escrutinio por congelar fondos de asistencia federal. 6 estados emprenden medidas legales. A Colombia llegaron 200 nacionales deportados por Estados Unidos. En 2 vuelos y llegaron 22 menores de edad. Kristi Noem anuncia la estrategia de la Secretaría de Seguridad Nacional para implementar deportaciones masivas. Y legisladores debaten medidas migratorias en el estado de Florida. ¿Qué tal? Bienvenidos, los saludo desde Washington, les informa Yasmín López. Empezamos con el escrutinio que enfrenta hoy el gobierno estadounidense al pausar billonarios fondos destinados a asistencia social. Estamos hablando de fondos que cubren un amplio grupo de programas, desde desayunos escolares, cuidado infantil, asistencia en renta, salud, entre otros. Celia Mendoza nos acompaña desde la Casa Blanca. Celia, esta decisión ha sido fuertemente criticada por algunos grupos de la sociedad. Explícanos por qué tanta controversia, cuál es el alcance de esta medida. De acuerdo a la información que se sabe hasta ahora, los fondos federales que estarían dándole dinero a varios programas sociales estarían siendo congelados. Sin embargo, hoy la secretaria de prensa de la Casa Blanca indicó que no hay que preocuparse por ese tipo de programas, en especial aquellos que le dan desayunos o comida a personas de la tercera edad, o también que están respaldando los desayunos y los alimentos para niños en las escuelas. Indicaron que esto estaría relacionado directamente a aquellas oficinas y agencias de diversidad en el gobierno federal, pero que también estarían ligados a los decretos ejecutivos, lo que iría en contra de lo que se ha venido dando a conocer en los últimos días. Celia, justamente hoy la Casa Blanca ofreció la primera conferencia de prensa de esta nueva administración. Ahí también se abordó la reciente disputa diplomática entre el gobierno de Colombia y el de Estados Unidos y los migrantes que fueron deportados recientemente. ¿Qué dijo la vocera de la Casa Blanca al respecto? La vocera fue clara acerca de cómo la administración ve a estos migrantes indocumentados, asegurando que así no tengan cargos criminales o hayan violado las leyes de cada uno de los estados. El hecho de que se encuentren dentro de los Estados Unidos sin documentos, ya para la administración Trump significa que estas personas son criminales. Al mismo tiempo dio detalles de cómo manejarán de ahora en adelante su estrategia de detención y deportación. La Casa Blanca reiteró su mensaje de mano dura en sus esfuerzos para detener y deportar inmigrantes indocumentados. En su primera conferencia de prensa, la vocera Karoline Leavitt se refirió a las redadas practicadas hasta la fecha. Si usted es un ciudadano extranjero que ingresa ilegalmente a los Estados Unidos de América, usted por definición es un criminal y por lo tanto está sujeto a ser deportado. Leavitt se refirió al impasse diplomático con Colombia para demostrar su estrategia de paz por medio de la fuerza. Este presidente espera que todas las naciones del planeta cooperen con la repatriación de sus ciudadanos. En cuestión de horas, el gobierno colombiano aceptó todas las demandas del presidente Trump. Desde este fin de semana, según ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, sus 25 oficinas regionales han intensificado sus operaciones rutinarias, mientras se han lanzado operativos conjuntos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Agencia Federal Antidrogas, el Servicio de Alguaciles y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Las personas y las familias están preocupadas por lo que podría pasar y les preocupa la deportación. Pero el mayor golpe para nuestra comunidad es vivir con miedo. La Voz de América pudo hablar con el subsecretario del gabinete de la Casa Blanca, quien aseguró que estaban trabajando de cerca con el gobierno de El Salvador para poder recibir a algunos de los miembros del Tren de Aragua, pero también indicó que a pesar de que no hay relaciones diplomáticas con Venezuela, la expectativa de la administración Trump es que Venezuela recibirá a todos los deportados que son miembros del Tren de Aragua y además que son ciudadanos venezolanos. Celia, te agradezco por este reporte. Y justamente llegaron a Colombia los 2 vuelos de la Fuerza Aérea de ese país que habían llegado a Estados Unidos para repatriar a más de 200 deportados colombianos. Entre ellos, se sabe, hay 22 niños. Jair Díaz nos trae el reporte. Allá se nos reían en la cara, todos deportados, papá Trump está en la casa, todos deportados, todos se van a ir. Hubo personas que le quitaron su bastón. José Montaña es uno de los más de 200 migrantes colombianos deportados por ingresar de manera irregular a Estados Unidos. Denuncia que lo obligaron a firmar documentos. No nos dieron derechos, no le dieron nada.
nos hicieron firmar documentos obligados y horrible. Realmente fue un trato inhumano. El trato fue muy malo, decían que no nos querían allá, las cosas se los botan, la comida es pésima, sinceramente. Como lo tratan a uno, sí, porque uno se viene encadenado, esposado de la cadera, las manos. O sea, el trato es muy impune con todos los colombianos, la verdad. 2 vuelos de la Fuerza Aérea Colombiana fueron los encargados de la repatriación, a raíz de que el presidente Gustavo Petro no aceptó que los connacionales fueran enviados en vuelos militares norteamericanos el pasado domingo. El migrante no es un delincuente, es un ser humano que quiere trabajar y progresar. Los vuelos provenientes del Paso, Texas y San Diego, California, llegaron en la mañana del martes a Colombia con los repatriados que presentaban buenas condiciones de salud. 210 en 2 vuelos y llegaron 22 menores de edad. Un estado general bueno, no venían esposados. Con la Fuerza Aérea excelente, veníamos bien, sueltos, sin ningún problema, cómodos. Según Migración Colombia, ninguno de los colombianos deportados de Estados Unidos tenía antecedentes penales. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Mientras el gobierno estadounidense intensifica sus redadas migratorias, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, encabezó uno de los operativos en Nueva York. Carolina Valladares, la funcionaria, también dio su primer discurso tras asumir el puesto. ¿Qué dijo Noem a sus empleados? Así es, Yasmin, este fue el primer día de trabajo de Noem dentro del Departamento de Seguridad Nacional. Fue un discurso de 8 minutos y en esos 8 minutos desveló algunos datos que desconocíamos. Por ejemplo, dijo ella que fue quien le pidió a Donald Trump ser la secretaria de Seguridad Nacional porque, a su juicio, la exgobernadora de Dakota del Sur considera que ese es el departamento que va a ser prioritario y más importante bajo la administración de Donald Trump. Además, les prometió a sus empleados, nuevos empleados, que les va a dar los recursos que necesitan. Así que es mi responsabilidad hacer todo lo que pueda para brindarles los recursos que necesitan para hacer su trabajo. Necesitan capacitación, necesitan el equipo y los recursos para asegurarnos de que están preparados para cada situación en la que se encuentren. Y horas antes, este lunes, la secretaria de Seguridad Nacional se unió a la redada de inmigración que tuvo lugar en Nueva York y vio como agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocidos como ICE, atrapaban a lo que ella calificó como basura en la ciudad santuario. Y añadió literalmente lo siguiente: basuras como estas seguirán siendo expulsadas de nuestras calles, dijo en un comunicado en la red social X, junto al vídeo que ven en sus imágenes. Según las cifras del Departamento de Seguridad Nacional, este martes se han arrestado 969 indocumentados en los Estados Unidos, una cifra algo inferior a la de ayer, en la que se superaron los 1.100 detenidos en Estados Unidos. Cifras que desde luego marcan lo que dijo Donald Trump, que la migración va a ser una cuestión clave en su mandato. Yasmin. Carolina, gracias. Y en la frontera sur, un intercambio de disparos se registró entre cárteles mexicanos y agentes de la patrulla fronteriza en uno de los sectores más conflictivos de la frontera entre Texas y México. Laura Sepúlveda nos informa. Agentes de la patrulla fronteriza fueron blanco de disparos que autoridades locales atribuyen a miembros de cárteles mexicanos. Videos publicados por la Policía Estatal de PS muestran a 4 sujetos con armas de alto alcance del lado mexicano a la altura de Fronton, Texas. El estado de Texas seguirá vigilando de cerca la zona y utilizará todos los recursos disponibles para evitar amenazas transnacionales contra nuestras autoridades y contra la patria. No se reportaron heridos sobre el incidente ocurrido días después de que Washington designó a los carteles como terroristas. Ahora están designados como organizaciones terroristas extranjeras y México probablemente no quiere eso, pero tenemos que hacer lo correcto. Expertos califican como extraordinaria la agresión registrada en las últimas horas, destacando que los cárteles intentan evitar enfrentamientos que puedan además captar atención de autoridades en su contra, especialmente después de que Trump ha dicho que no descarta el envío de fuerzas especiales para ir tras miembros de cárteles en el vecino país. En este momento solamente las acciones operan dentro del territorio estadounidense en actores que operan en Estados Unidos, cancelación de visas, congelamiento de cuentas y otros procesos judiciales en contra de aquellos que participen con estas organizaciones que ya son terroristas. Entre tanto, las autoridades continúan instalando barreras que impidan cruces irregulares a lo largo de la frontera. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Honduras se suma a la lista de países que recibe los primeros deportados por Estados Unidos desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. Óscar Ortiz nos tiene el informe. Más de 130 hondureños deportados llegaron en las últimas horas al aeropuerto Ramón Villa Morales procedentes de Estados Unidos. Fueron capturados en estados como Texas, Kansas y Missouri. Y según las autoridades, 2 de los deportados enfrentan cargos penales en Honduras. Carlos es uno de los migrantes hondureños deportados y confirmó que durante su traslado venía esposado de pies y manos. Pues ahorita se ha puesto muy difícil con todo eso de la entrada del nuevo presidente. Sí, veníamos esposados en el avión, obvio. Ante las denuncias de los migrantes, el canciller hondureño Enrique Reina aseguró que conversa con Washington para que los retornos sean seguros, ordenados y se respete la dignidad y los derechos de los migrantes. Dijo que no descarta una reunión con la embajadora estadounidense Laura Dogu. El diálogo es nuestra primera opción. No queremos ver que la relación se enrarezca porque las relaciones son de beneficio mutuo. Si la relación no es positiva para Honduras, pues tenemos también que tomar nuestras decisiones. Y esa fue la advertencia que dijo la presidenta en aras de que el diálogo y la cooperación sea la primera opción para seguir trabajando en todos los temas de la agenda común que incluyen migración. Mientras tanto, el próximo jueves la presidenta Xiomara Castro convocó en Tegucigalpa a una reunión extraordinaria de jefes de Estado a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC para abordar estrategias colectivas sobre la migración y donde el presidente colombiano Gustavo Petro confirmó su asistencia. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. En Florida, la legislatura rechazó una sesión especial convocada por el gobernador Ron DeSantis para tratar asuntos migratorios. José Pernalete tiene los pormenores. En Tallahassee, la capital de Florida, los legisladores de este estado le dieron la espalda al gobernador Ron DeSantis al rechazar una sesión especial convocada por el mandatario estatal para debatir proyectos de ley sobre migración. Creo que las sesiones especiales deben utilizarse con moderación. No deben ser maniobras publicitarias diseñadas para generar titulares. Y la verdad es que no me gustan las sesiones especiales porque inhiben precisamente eso. El proceso legislativo debería fomentar el tira y afloja de conversaciones significativas que conduzcan al desarrollo de buenas y mejores ideas. Anulada la convocatoria, republicanos de ambas cámaras emprendieron una agenda menos punitiva a la inmigración ilegal que la propuesta por el documento de 46 páginas de DeSantis, algo que el gobernador criticó por lo que considera falta de compromiso con autoridades federales de inmigración. También de forma extraña le quitan al gobernador el poder de hacer cumplir las leyes de inmigración y se lo dan al comisionado de Agricultura. Pero Agricultura no se ha caracterizado precisamente por hacer cumplir las leyes de inmigración, así que es casi como el zorro que cuida al gallinero. Las leyes sugeridas por DeSantis proponían calificar como felonía al asistir a un indocumentado, penalidades a policías que no cooperaran con autoridades federales de inmigración, prohibir que inmigrantes sin estatus puedan enviar remesas al exterior, entre otras. Aunque los demócratas de Florida cuestionan la discusión migratoria de los republicanos, destacan que la legislatura se mantuvo firme. José Pernalete, Voz de América, Miami. Google Maps está informando a sus usuarios en Estados Unidos que próximamente cambiará el nombre del Golfo de México por Golfo de América. La idea ha sido polémica desde el momento en que el presidente Donald Trump mencionó durante su campaña que así lo haría para, según él, reafirmar el poder de Estados Unidos. El cambio será visible para los usuarios estadounidenses, pero en México continuará apareciendo como Golfo de México. Fuera de estos dos países, ambos nombres serán vistos en el mapa. La modificación asegura a Google responde a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió haciendo un llamado a no especular. Escuchemos. Lo dije desde el primer día de la toma de protesta del presidente Trump. Nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces, ¿en qué nos basamos? Pues siempre digo cabeza fría. Claro. En lo que se firmó. Esto fue lo que se firmó, que es su plataforma continental. Entonces, eso es lo que firmó. El Golfo de México pues sigue siendo Golfo de México. Cuando volvamos, el ejército de Estados Unidos refuerza la barrera fronteriza con México, mientras la administración Trump intensifica esfuerzos contra la inmigración ilegal.
Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web. Para la semifinal, también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América. Esta edición especial. Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 5 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. A El Paso, en Texas, llegaron los efectivos del ejército estadounidense que anunció el presidente Donald Trump para, como él lo asegura, lograr el control operativo completo de la frontera sur de Estados Unidos. César Contreras nos reporta que hay preocupación por parte de defensores de derechos humanos. La presencia militar se comienza a sentir en la frontera sur. Tras la declaratoria de emergencia nacional por parte de la administración Trump, ha comenzado el envío de tropas para reforzar la seguridad fronteriza. El Departamento de Defensa apoyará la defensa de la integridad territorial de Estados Unidos de América en la frontera sur con reservistas, Guardia Nacional y servicio activo en cumplimiento de la Constitución, las leyes de nuestra tierra y las directivas del comandante en jefe. Aunado a esto, Greg Abbott, gobernador de Texas, también ha decidido incluir a partir de este lunes a la Fuerza Fronteriza Táctica de Texas en un operativo que ha causado el malestar de activistas. Entonces nos preocupa primero porque no existe tal invasión, pero segundo porque estos soldados no están entrenados ni tienen la autoridad para aplicar ley doméstica civil. Para el gobierno federal, esta medida busca frenar el flujo migratorio y combatir el tráfico de personas y drogas, pero para otros, la presencia militar genera un ambiente hostil en la región. Y nos preocupa que estos soldados vengan a nuestra comunidad y hagan eso mismo, que pongan y violen los derechos de las personas, tanto de la frontera como aquellos migrantes que están cruzando. Del otro lado de la frontera, en Ciudad Juárez, también algunos ven innecesarias estas acciones. Confiamos que será un proceso en el cual garanticen mejor la seguridad de las personas antes de generar un caos o alguna situación que pueda llegar a ser complicada. En la frontera sur, los militares ya comienzan a ser vistos vigilando algunos tramos del muro fronterizo. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Estados Unidos notificó oficialmente a la ONU su retiro definitivo del Acuerdo Climático de París, que será efectivo el 27 de enero del 2026. La decisión llega tras un proceso de entrada y salida del acuerdo, primero firmado en el 2016, luego abandonado en el 2020 y reincorporado en 2021 bajo la presidencia de Joe Biden. A pesar de este retiro, Estados Unidos mantiene su compromiso con los esfuerzos globales para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius. El gobierno de Nicaragua juramentó como policías voluntarios a más de 10.000 civiles. Donaldo Hernández nos informa que organismos de derechos humanos identifican a estos ciudadanos como paramilitares. ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva! ¡Viva!
Con el rostro cubierto y vestidos de blanco y negro, miles de civiles nicaragüenses han sido juramentados como policías voluntarios, cuyo propósito, según el gobierno, es defender la paz y la soberanía. Contribuyendo con un grano de arena a la defensa de nuestra revolución y de nuestro gobierno presidido por el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo. La reciente reforma a la Constitución Política reconoce a este cuerpo armado. De acuerdo con los medios oficialistas, en lo que va del año, más de 10.000 ciudadanos han sido juramentados como policías voluntarios. La policía voluntaria que prestan su servicio de forma voluntaria para defender la paz y la seguridad. La creación de la policía voluntaria es criticada por diversos sectores de la sociedad civil, pues estos ciudadanos son considerados un brazo represor del gobierno de Daniel Ortega. ¿Quiénes son los policías voluntarios? Comenzando por esto. Es el segmento más fanático del Frente Sandinista y los más jóvenes. Instituciones pro derechos humanos denunciaron que la policía voluntaria se conformó desde el año 2018 para reprimir las manifestaciones ciudadanas. En el contexto de la operación limpieza, que es donde se contabilizan más ejecuciones extrajudiciales en Nicaragua. Organismos internacionales identifican a los policías voluntarios como paramilitares o parapolicías. Donaldo Hernández, Voz de América. En breve, con un llamado a demoler las oscuras fuerzas de la dictadura, el presidente de Ecuador ofrece respaldo a Edmundo González en su visita a Quito. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. El líder opositor venezolano Edmundo González se reunió hoy con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y con la diáspora venezolana. Néstor Aguilera nos hace el recuento desde Quito. Este fue uno de los momentos más simbólicos de la visita a Ecuador del líder opositor venezolano Edmundo González. Ocurrió en el balcón del Palacio de Gobierno ante cientos de compatriotas suyos como testigos. La más importante de las actividades cumplidas por González fue una reunión con el mandatario anfitrión, Daniel Noboa, en la que se abordaron temas como la democracia, los resultados de la elección de julio de 2024 y migración. Con mucha gratitud
el empeño que ha puesto el gobierno del presidente Noboa en la recepción de cientos de miles de venezolanos que han hecho vida aquí en Ecuador. González, quien fue recibido con honores de jefe de Estado a la Casa de Gobierno, también recibió una condecoración del gobierno de Noboa. Es por ello que tengo el honor de imponer la Orden Nacional al Mérito, en el grado de Gran Collar, al legítimo presidente electo de Venezuela, Eduardo Edmundo González Urrutia. El exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, se refirió a la anunciada convocatoria del Consejo Nacional Electoral de su país para celebrar elecciones legislativas y regionales. Hemos condenado al ilegítimo y dictatorial régimen de Nicolás Maduro. Es una burla porque más se puede hablar de nuevas elecciones cuando no se ha respetado la elección que vale, que es la elección del 28 de julio. Tras su visita a Quito, el político venezolano prevé llegar a Lima para reunirse este miércoles con la mandataria Dina Boluarte. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Una nueva aplicación digital está desafiando la supremacía de Estados Unidos en inteligencia artificial. Se trata de la empresa emergente china DeepSeek. Su asistente de inteligencia artificial ha lanzado al mercado o fue lanzado al mercado durante el fin de semana y se ha posicionado rápidamente entre las aplicaciones más populares. La compañía asegura que su modelo es tan avanzado como el de OpenAI de ChatGPT, pero más barato y con menor uso de recursos. Pues esta sorpresa provocó caídas en las acciones de gigantes tecnológicos. Expertos advierten que este modelo podría cambiar la forma en que se desarrolla y se invierte en inteligencia artificial, tanto en China como aquí en Estados Unidos. Usted no se mueva, volvemos después de la pausa. Quédese con nosotros. Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Bien, y cerramos esta emisión con una historia de esperanza, y es que preste atención porque tras perder su casa en uno de los devastadores incendios en Los Ángeles, Brian McShee y su prometida Stephanie encontraron algo aún más valioso entre los escombros: el anillo de compromiso que Brian había comprado para ella. Pues después de una búsqueda meticulosa, Brian lo encontró intacto y entre las cenizas le pidió matrimonio. Ahora la comunidad los apoya con una campaña de GoFundMe que ha recaudado ya más de $40,000 para reconstruir su hogar. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias a ustedes por acompañarnos en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.